Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Latin Code, un día más, ya en veranito, yo un poquito más moreno, me sigue creciendo el pelo y con muchas ganas de seguir con todos vosotros. Hoy retomo las recetas PHPeras, que bueno, el primer vídeo que grabé tuvo bastante éxito y he dicho, oye, pues voy a seguir recopilando y tirando por esta línea que yo creo que está resultando un contenido bastante interesante. Así que hoy te vas a encontrar con 5 nuevas recetas que he preparado para que sigas perfeccionando tu dominio sobre este maravilloso lenguaje. Así que vamos a empezar, pero antes de eso, ¿qué toca? Pues darles las gracias a mis Patreons por todo su apoyo para que siga grabando este tipo de vídeo, también a los que me invitáis a un cafelito o me dejáis vuestro agradecimiento en forma de comentarios o me gusta en este vídeo. Muchísimas gracias y ahora sí, vamos a por ello. Bueno, pues el primer truco de hoy del que os quiero hablar y que yo creo que ya empieza a ser bastante conocido por la comunidad PHPera, ya que frameworks como Symfony y supongo que Laravel lo usan muy a menudo, son las clases invocables. ¿Qué son las clases invocables? Bueno, pues son clases que podemos invocar como si fueran funciones, lo cual está muy bien porque nos obliga a seguir el principio sólido de responsabilidad única, es decir, que las clases únicamente tengan una única responsabilidad o lleven a cabo una única tarea. De esta manera nosotros podemos crear clases que tengan un único método público, ¿vale? Que será el método que podamos invocar directamente, como vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo se crea una clase invocable? Bueno, pues imaginad que nosotros tenemos inicialmente una clase sumador, o summator, lo vamos a llamar, realmente en inglés no sé cómo se diría, que tiene pues su método público sum, que recibe, bueno, pues evidentemente un int, recibe otro int y nos devuelve la suma de los otros dos en un alarde de originalidad. Entonces, nosotros, bueno, pues esta clase es muy sencillita de invocar. Básicamente, crearíamos aquí una instancia y a continuación este método lo invocaríamos, bueno, pues evidentemente con esta sintaxis ya por todos conocida. Sin embargo, tener este tipo de métodos así, bueno, pues seguramente llegamos a tener más métodos públicos, nos empezamos a venir arriba y a plagar de métodos públicos esta clase, lo cual significa que está como perdiendo su responsabilidad única, que es sumar dos enteros. Entonces, yo la costumbre que tengo es que todo este tipo de clases, que realmente son servicios, las declaro como clases invocables, es decir, con un único método público que podemos declarar mediante la sintaxis, el método mágico invoke. ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, pues que nosotros, en vez de tener que invocar un método explícitamente mediante la sintaxis de flecha, podemos directamente invocarlo como si fuera una función. Esto va a funcionar exactamente igual, pero con la ventaja de que no tenemos que acceder al método y que, por supuesto, bueno, pues si nos acostumbramos a que las clases tengan un único método público por medio del método mágico invoke, bueno, pues vamos a conseguir que sea más fácil cumplir con ese principio solid. Yo os digo, Symfony lo usa muchísimo, los controladores podemos crearlos mediante este método invoke para asociarlos a rutas. Muchos event listener y event subscribers ya los podemos declarar de esta manera y, como os digo, bueno, pues es una sintaxis que queda bastante chula y, como os digo, bueno, pues nos alienta a seguir ese principio solid. Así que, primer truco o receta PHPera vista, vamos a por la segunda. El segundo truco del que os quiero hablar son los threads, que es una característica, bueno, pues que también ya se está empezando a usar a menudo y que nos permite, bueno, pues reutilizar código que es común a varias clases. Como sabéis, PHP está orientado a objetos, tenemos clases y podemos, por supuesto, recurrir a la herencia de clases, pero no podemos heredar de varias clases a la vez, es decir, no tenemos multi-herencia. Nosotros declaramos una clase y podemos heredar de ella, pero no podemos heredar de dos clases a la vez. Lo cual, bueno, pues a veces como compartir este tipo de cosas, de reutilizar código, es una de las principales ventajas, bueno, pues evidentemente no disponemos de ella. Sin embargo, existen esta característica de PHP conocida como los threads, que nos permiten reutilizar código de una manera bastante sencilla, pues por ejemplo, como en el ejemplo que os voy a contar a continuación. Básicamente tenemos dos clases, la clase A y la clase B, que tienen como, bueno, pues harían cosas diferentes. Imaginad que esto representa un artículo de blog y esto un usuario, y en ambos pues tenemos evidentemente la propiedad createAd, que es privada y que representa un timestamp con la fecha de creación del objeto de la clase A o del objeto de la clase B. Pero sin embargo, las dos clases comparten este código común a ambas, es decir, nos estamos viendo obligados a que cada vez que queremos meter un createAd en nuestras clases, bueno, pues tengamos que escribir la misma estructura de código, lo cual pues al final es un poco repetitivo porque funciona exactamente igual.
Con los traits esto lo podemos soslayar de una manera muy sencilla. Podemos declarar nosotros nuestro propio trait, que vamos a llamar, bueno, pues timestampable, en un bastante sencillito, le voy a dar un poquito de formato, y lo declaramos igual, pues que igual que creamos clases preciendo la de la keyword class, pues para declarar un trait lo hacemos con la keyword trait y el nombre de nuestro trait. Y como veis, simplemente lo que estoy haciendo es automáticamente copiar todo este código que representaba la funcionalidad de createDat de ambas clases que era común y llevármelo a este trait o rasgo, si lo queréis traducir al español. Entonces, dicho esto, una vez que lo tenemos declarado, esto es tan sencillo como reemplazar todo este código por el useTimestampable que hemos declarado como trait, de modo que ambas clases puedan compartir este código. Evidentemente, tanto la clase A como la clase B tendrán su propia propiedad createDat, es decir, no es que esté compartida, es que simplemente este trozo de código es como si lo estuviéramos pegando aquí y pegando aquí, con sus propios métodos, lo cual, bueno, pues es una manera muy sencilla de reutilizar código común de este tipo. Los traits tienen alguna característica más, pero bueno, yo creo que está bien que mencionar que existen y a partir de ahí, bueno, pues si queréis investigar más sobre ellos, en la propia documentación de PHP podéis leer alguna de sus otras características. Así que, venga, vamos a por el tercer consejo del día de hoy. El tercer consejo del día de hoy, bueno, pues no, estaba dudando sobre si incluirlo o no, pero bueno, al final me he animado a ello porque últimamente, estoy prescindiendo de él ya que a PHP Stan y los analizadores estáticos de código no le gustan y tampoco, bueno, pues al propio tipado de PHP que es incapaz de enterarse de lo que estamos haciendo. Pero sin embargo, en determinados casos es muy probable que os resulte útil y está bien conocerlo. Y es básicamente poder invocar dinámicamente métodos de nuestras clases. Es decir, imaginad que nosotros tenemos una clase que sea calculator, que tiene un método llamado sum, que hace cosas, vamos a dejarlo sin hacer nada, y un método multiply que también hace, bueno, pues evidentemente no voy a escribir su código, ¿no? El cuerpo de los métodos porque no es el objetivo. También tendríamos, bueno, pues su método divide. Entonces nosotros evidentemente podemos invocar sus métodos creando una instancia e invocarlos explícitamente cada uno de ellos. Es decir, nosotros vamos a hacer un calculator, un sum, un calculator multiply y demás. Pero puede ser que a veces, en determinadas circunstancias, no sepamos a priori el método que queremos invocar. Y esto, bueno, pues es tan sencillo como que nosotros podemos declarar un string que sea method, o el nombre que le queréis dar a la variable, con el nombre del método que queremos invocar, por ejemplo, sum. Y a continuación nosotros podemos hacer esto. Es decir, lo estaríamos invocando dinámicamente. La ventaja, pues ya os digo, es sobre todo cuando no sabemos a priori el método que queremos invocar, pero sin embargo perdemos, bueno, pues todo el tipado. Evidentemente los analizadores de código estático no van a saber qué método estamos empleando, pero bueno, la verdad es que en determinadas circunstancias, como os digo, suele ser bastante útil saber que nosotros podemos invocar métodos de clases directamente pasándole una variable con el nombre que contenga un string con el nombre del método que queremos invocar. Así que, dicho esto, vamos a por el cuarto consejo del día de hoy. El cuarto consejo del día de hoy es para hablaros de los métodos ArrayMap, ArrayFilter y ArrayReduce que tan cómodos resultan para trabajar con arrays. Imaginad que nosotros tenemos esta lista de números y lo que queremos hacer es, pues, multiplicarlos por 2. Habitualmente nosotros recurrimos a programación imperativa, es decir, programación en la que nosotros explícitamente decimos, oye, quiero que mi código haga esto. Entonces, declaramos otro array vacío y iteramos sobre nuestra lista de números y a cada número lo multiplicamos por 2. Sin embargo, esta operación es mucho más fácil mediante programación declarativa, en la cual delegamos al lenguaje lo que queremos que haga, diciéndole simplemente cómo queremos que lo haga. Es decir, el método ArrayMap de PHP lo que nos permite es pasarle una función, ahora veremos cómo se hace, y pasarle como segundo argumento un array de números. Entonces, un array puede tener lo que quiera, evidentemente, puede tener objetos, puede tener números o lo que quiera. Entonces, lo que va a hacer ArrayMap es iterar sobre este array internamente y en la función que le estamos pasando como primer argumento pasarnos cada uno de los elementos. Es decir, va a dar vueltas sobre cada uno de los números y aplicándoles esta función. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que para cada número lo multiplique por 2. Y por tanto, lo que vamos a obtener en results es
el mismo resultado de esta operación, pero de una manera declarativa, es decir, delegando en el lenguaje la responsabilidad de iterar sobre nuestra array de números, preocupándonos simplemente de decirle, oye, sobre cada número tienes que hacer esta operación. Entonces, eso es la función ArrayMap y es, bueno, pues yo creo que es bastante chula y yo prefiero este tipo de programación, la verdad, creo que queda bastante más limpio y como veis, bueno, pues en este caso se lee bastante mejor en el momento en el que conoces este tipo de funciones. Imaginad ahora que nosotros queremos filtrar, es decir, nosotros queremos quedarnos con los números pares. En programación imperativa haríamos algo así, ¿no? If number porcentaje 2 para obtener su resto al dividirlo por 2 es 0, significa que al dividirlo por 2 hemos obtenido resto 0, por tanto es par y por tanto nos quedamos con él. Sin embargo, en programación declarativa podemos recurrir a otro método que se llama el método ArrayFilter. ¿Qué hace? Bueno, pues lo que nos promete, ¿no? Le podemos pasar un array con cualquier tipo de elementos y pasarle una función para filtrar esos elementos. Como PHP en su momento, bueno, pues se desarrolló de aquella manera, si os dais cuenta, el orden de los argumentos es bastante diferente. Aquí tenemos para ArrayFilter, los argumentos van primero el array y luego la función, y para ArrayMap van al revés. Eso no sé si en algún momento se animarán a cambiarlo porque entiendo que rompería la compatibilidad hacia atrás, pero hombre, para programar resultaría muchísimo más cómodo que ambos recibieran en el mismo orden los argumentos. Y básicamente lo que nos va a permitir este ArrayFilter, ya retomando el motivo de este segundo método, es que para cada elemento de nuestro array nos lo va a pasar a esta función y podemos devolver true or false si queremos que se incluya o no en el array final que se va a generar. Entonces aquí nosotros recuperaríamos cada uno de los números y lo que haríamos sería simplemente devolver esta condición para que cuando sea true el número se incluya y cuando sea false ese número sea filtrado y no aparezca en el resultado final. Yo creo que bastante chula esta manera. Y finalmente os quiero hablar del método ArrayReduce, que me lo dejo para el final porque seguramente es el más difícil de ver al principio. Y lo que nos permite es reducir el array a un único valor. Por eso se llama ArrayReduce, es decir, lo reducimos. ¿Cuándo queremos emplear este tipo de operaciones? Bueno, pues imaginad que queremos obtener la suma total de los elementos, cosa que con programación imperativa haríamos así. Crearíamos una variable inicializada a 0 y a continuación, bueno, pues iteraríamos sobre todos los números sumando cada uno de los números, ¿no? Así, eso sería, bueno, pues estaríamos reduciendo todo el array a un único valor que es la suma de todos los elementos. Sin embargo, nosotros podemos recurrir a la función ArrayReduce, que funciona de la misma manera. Le pasamos un array como primer elemento, ahora le pasamos una función callable como segundo elemento y le pasamos el valor inicial, que en nuestro caso sería 0. Ahora, lo que hacemos aquí es recibir en la función que se va a invocar para cada uno de estos elementos, vamos a recibir primero el acumulador, es decir, el valor inicial en primer caso y luego los posteriores valores que vayamos calculando, y como segundo valor el valor sobre el que se está iterando. Y lo que haremos será básicamente en cada iteración devolver el acumulador más el numerito que estamos recibiendo de cada iteración. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se está ejecutando para que lo veáis? Bueno, el ArrayReduce empieza en 0, ¿vale? Entonces invoca la primera función, aquí se recibe un 0 y aquí se recibe un 1, y por tanto devolvemos en la primera iteración 0 más 1, es decir, 1. Vuelve a iterar y ahora estamos en el numerito 2, por tanto, en el acumulador le devuelve el 1 que calculamos en la anterior iteración y en el n le devuelve el 2, por tanto, 2 más 1, 3. A continuación, en la siguiente iteración, acumulador vale 3 y el valor sobre el que está iterando es el número 3, por tanto devolvemos 6. Y así sucesivamente hasta obtener el resultado final, como podéis ver si ejecuto este código así rapidito. Como veis, bueno, pues obtengo 55. Así que hasta aquí el cuarto truco de hoy y vamos a ver el quinto, que empareja muy bien con este que os estaba contando. El quinto son las funciones flecha de PHP que por fin aparecieron en el lenguaje y que, bueno, vienen tomadas de otros lenguajes como JavaScript, creo que Python también las tiene, y que nos permite acortar un poquito más la sintaxis a la hora de declarar funciones que solo tienen una línea. Aquí lo vamos a ver muy bien, yo creo. Si os dais cuenta, en ArrayReduce esta función como que ocupa bastante para lo único que queremos hacer, que es devolver una suma. Entonces, gracias a las funciones flechas, nosotros podemos directamente reducir esta sintaxis a esto.
Como veis, una función flecha, en vez de escribir function, escribimos fn, los argumentos se mantienen igual, pero ahora, en vez de escribir llaves y el valor de return, simplemente con una flecha ya tiene implícitamente todo eso, es decir, tiene las llaves y tiene el valor de return. Es decir, esto automáticamente es lo que se va a devolver. Entonces, bueno, pues es una sintaxis bastante cómoda, pero tiene la limitación de que no podemos escribir funciones de varias líneas mediante las funciones flechas. Únicamente solo puede tener una única línea, es decir, no podemos hacer aquí como dos operaciones, abrir llave y hacer varias cosas, ¿vale? Eso no lo podemos hacer con las funciones flechas, sino que están destinadas únicamente, de momento, a que escribamos funciones de una única línea. Y eso es todo por hoy, así que me hago grande para despedirme. Y ya estoy por aquí para despedirme de todos vosotros, daros las gracias por haber llegado hasta aquí y sobre todo esperar que os haya gustado este nuevo vídeo sobre PHP con 5 recetas nuevas para mejorar nuestros conocimientos del lenguaje. Si así ha sido, quédate suscrito, déjame un me gusta y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchísimas gracias y que pases muy buen día.